¿Te has preguntado alguna vez por qué hay cristianos que parecen tener una conexión tan profunda con Dios, mientras otros llevan años en la iglesia y sienten que algo falta? Oran, van a los cultos, leen la Biblia, y aún así hay una distancia que no pueden explicar. Como si Dios estuviera cerca, pero al mismo tiempo inalcanzable. Pero ¿y si te dijera que esa diferencia no está en cuánto sabes de teología, ni en cuántos años llevas creyendo, sino en cómo tratas a alguien que vive dentro de ti? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es una persona divina. Y como toda persona, responde a cómo lo tratas. Muchos creyentes lo ignoran sin saberlo, lo apagan sin darse cuenta, y luego se preguntan por qué su vida espiritual se siente vacía, mecánica, sin fuego. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu caminar con Dios para siempre. Cómo servir al Espíritu Santo y fortalecer esa relación que tu alma anhela, no con fórmulas religiosas, sino con verdades bíblicas que, si las recibes hoy, pueden encender en ti algo que nunca más se apague. La Biblia cuenta de alguien que vivió esto en carne propia. Era un hombre joven, de origen humilde, criado lejos de su tierra, rodeado de una cultura que no era la suya y de personas que no compartían su fe. Tenía todo en contra. El ambiente le decía que olvidara a Dios, que se adaptara, que sobreviviera como pudiera. Y sin embargo, algo en él no cedió. Cada mañana, cuando la ciudad dormía, él abría su ventana hacia Jerusalén y oraba. 3 veces al día, sin importar las consecuencias, sin importar quién mirara. Porque para él, esa conversación con Dios no era un ritual, era el centro de su vida. Era lo único que lo mantenía en pie en medio de un mundo que quería doblarlo. Un día, sus enemigos usaron esa misma devoción como trampa. Convencieron al rey de firmar un decreto. Nadie podía orar a ningún dios que no fuera el rey mismo. La pena era clara, el foso de los leones, y él lo sabía. Lo sabía y oró de todas formas. Lo arrestaron, lo lanzaron al foso, y esa noche el rey no pudo dormir. A la mañana siguiente corrió al foso y gritó con angustia: ¿Te ha podido librar tu Dios? Y desde adentro, en medio de los leones, respondió una voz tranquila: Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. Su nombre era Daniel, y lo que lo sostuvo no fue su valentía, fue su relación con el Espíritu de Dios. Una relación que cultivó día a día, en lo secreto, en lo ordinario, en lo cotidiano. Y cuando llegó la crisis, esa relación fue su escudo. Eso mismo es lo que Dios quiere construir contigo hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Espíritu Santo, aquí estoy. Escríbela, porque hay algo poderoso en declarar con tus palabras lo que tu corazón está sintiendo en este momento. Quédate hasta el final de este video, porque lo que viene puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. No es casualidad que estés aquí. Prepárate, porque vamos a entrar juntos en algo que Dios ha querido mostrarte desde hace tiempo. Hay verdades en las Escrituras sobre el Espíritu Santo que la mayoría de creyentes nunca ha escuchado explicar de esta manera, y cuando las entiendas, tu vida espiritual no va a ser la misma. 1. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que puede ser herida. Hay algo que necesitas entender desde el principio, y es tan importante que si no lo captas, todo lo demás que te diga hoy no va a tener el efecto que debería tener. El Espíritu Santo no es una energía. No es una corriente eléctrica espiritual que se activa cuando cantas fuerte o cuando levantas las manos en el culto. No es un sentimiento que viene y va dependiendo de tu estado de ánimo. El Espíritu Santo es una persona divina, con emociones, con voluntad, con inteligencia. Y como toda persona, puede ser honrado o puede ser herido. Pablo lo dice con una claridad que debería detenernos en seco. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. La palabra contristar en el griego original es lupeo, que significa causar dolor,
entristecer profundamente, herir emocionalmente. Pablo no está hablando de apagar una llama, está hablando de herir a alguien que te ama, a alguien que decidió habitar en ti. Piensa en eso por un momento. La tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu eligió hacer su morada en tu cuerpo, en tu corazón, en tu vida cotidiana, y puede ser herido por lo que haces, por lo que dices, por cómo vives, por cómo lo tratas. Muchos creyentes llevan años sin entender por qué su vida espiritual se siente tan seca. Oran pero no sienten nada. Escuchan la palabra pero no les penetra. Van a la iglesia pero salen igual que entraron. Y la razón, en muchos casos, no es que Dios se haya alejado. Es que han estado hiriéndolo sin saberlo. Han estado contristando al Espíritu Santo con sus palabras, con sus actitudes, con sus decisiones, y no se han dado cuenta porque nadie les explicó que Él tiene emociones reales. Cuando contrizas al Espíritu Santo, no lo pierdes. Él sigue en ti porque el sellamiento de Dios es eterno. Pero la comunión se rompe. La sensibilidad espiritual se embota. Empiezas a tomar decisiones sin escuchar su voz. Empiezas a vivir por inercia religiosa en lugar de vivir por dirección divina. Y eso, con el tiempo, produce el tipo de creyente que va a la iglesia por costumbre, pero que por dentro está completamente vacío. ¿Cómo se hiere al Espíritu Santo? Pablo lo explica en el mismo capítulo. Habla de la amargura, del enojo, de la ira, de los gritos, de las palabras sucias, de la malicia. Habla de la mentira. Habla de robar. Habla de todo aquello que el viejo hombre sigue haciendo, mientras el nuevo hombre debería haber tomado el control. Cada vez que permites que esas cosas dominen tu vida, estás causándole dolor a alguien que vive dentro de ti y que te ama profundamente. Hay algo más que hiere al Espíritu Santo y que muy pocos mencionan: la indiferencia. No basta con no hacer el mal. La indiferencia también duele. Cuando ignoras su voz, cuando sientes ese impulso suave de orar y lo pospones, cuando sientes que debes perdonar a alguien y decides no hacerlo, cuando el Espíritu te llama a un momento de silencio y comunión y tú prefieres el ruido de las redes sociales, eso también lo hiere, porque Él está allí, esperando, y tú lo ignoras. Piensa en lo que le ocurrió a Eliseo. Cuando Giezi, su siervo, mintió y tomó lo que no le correspondía después de la sanidad de Naamán, el espíritu que reposaba sobre Eliseo le reveló todo. Y Giezi salió leproso. No porque Dios sea cruel, sino porque el Espíritu Santo es santo, y la presencia de lo que no es santo en alguien que debería ser un vaso de honor tiene consecuencias reales. Giezi no entendió que vivir cerca del ungido de Dios requería un nivel de integridad que él no estaba dispuesto a mantener. Tú y yo vivimos en una época privilegiada. No estamos cerca del ungido de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Y eso significa que la responsabilidad es aún mayor. Lo que Giezi hizo externamente, nosotros lo hacemos a veces internamente, en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestras conversaciones privadas, y pensamos que porque nadie nos ve, no hay consecuencia. Pero el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo siente, y responde: ahora, necesito que entiendas algo que va a cambiar la forma en que te relacionas con Él. Servir al Espíritu Santo no empieza con grandes actos espirituales. Empieza con algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Empieza con el reconocimiento, con mirarlo a Él primero antes de tomar cualquier decisión, con decirle cada mañana, antes de que el día comience a jalarte hacia sus propias demandas: Espíritu Santo, aquí estoy, habla, te escucho, no haré nada hoy sin consultarte. Esa es la actitud que abre la puerta. Esa es la postura del corazón que Dios está buscando en ti hoy. No perfección religiosa, no performance espiritual, sino disponibilidad real, sensibilidad genuina, el deseo honesto de no herirlo más. Déjame decirte algo que he visto una y otra vez en la vida de creyentes que llevan años caminando con Dios. Los que tienen la unción más profunda,
Los que escuchan la voz de Dios con más claridad, los que ven milagros en su vida cotidiana, no son necesariamente los que más saben de Biblia, ni los que más horas oran. Son los que más cuidan su comunión con el Espíritu Santo. Son los que se han vuelto extremadamente sensibles a su presencia. Los que detienen lo que están haciendo cuando sienten que Él quiere decirles algo. Los que ajustan sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes, no por temor religioso, sino por amor genuino a aquel que habita en ellos. Eso es lo que Dios quiere producir en ti. Una sensibilidad espiritual tan desarrollada que puedas reconocer al Espíritu Santo en el silencio de tu cuarto, en medio de una conversación difícil, en el momento en que estás a punto de decir algo que no deberías decir. Que algo en ti se detenga y diga, no. El que vive en mí merece mejor que esto. Y cuando llegas a ese nivel de comunión, algo cambia en tu vida espiritual que no tiene explicación humana. La Biblia se vuelve viva de una manera que nunca antes habías experimentado. La oración deja de ser un monólogo y se convierte en conversación. La adoración deja de ser música y se convierte en encuentro. Empiezas a ver la mano de Dios en lugares donde antes no la veías. Empiezas a recibir dirección en momentos en que antes solo sentías confusión. Porque el Espíritu Santo no está esperando que seas perfecto para manifestarse. Está esperando que seas honesto, que lo reconozcas, que lo invites, que cuides la relación con el mismo cuidado con que cuidas las relaciones humanas que más valoras en tu vida. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón al Espíritu Santo? No a Dios en términos generales, sino específicamente a Él, al Consolador, al que habita en ti. Si eso suena extraño, es porque todavía lo estás tratando como una fuerza y no como una persona. Y hoy es el día en que eso cambia. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde nos escuchas, porque quiero que sepas que este mensaje no está llegando a una pantalla. Está llegando a una vida real, a un corazón real, y el Espíritu Santo sabe exactamente quién eres y qué necesitas escuchar hoy. 2. El secreto de los que caminan en el Espíritu, aprender a obedecer su voz. Hay algo que separa a los creyentes que ven la mano de Dios moverse en su vida de los que solo la escuchan en sermones ajenos. Y no es la cantidad de años en la fe, no es el nivel de conocimiento bíblico, no es tampoco cuántas horas oran al día. Lo que los separa es algo más sencillo y al mismo tiempo más exigente, la obediencia inmediata a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habla. Eso no está en duda. Lo que está en duda, para muchos creyentes, es si lo que escuchan viene realmente de Él o es producto de su propia mente. Y esa duda, cuando no se resuelve, produce parálisis espiritual. El creyente empieza a esperar una señal más clara, una confirmación más grande, una voz más audible. Y mientras espera, el momento pasa. La obediencia se pospone. Y con el tiempo, la voz del Espíritu se va volviendo más difícil de distinguir, no porque Él hable menos, sino porque el oído espiritual se va embotando por falta de uso. Así funcionan los músculos físicos, y así funciona también la sensibilidad espiritual. Si no la ejercitas, se atrofia. Si no obedeces las cosas pequeñas que el Espíritu te pide, no estarás listo para las grandes. Considera lo que le pasó a Felipe en Hechos capítulo 8. Felipe estaba en Samaria, en medio de un avivamiento. La gente se sanaba, los demonios huían, había gozo en toda la ciudad. Era el tipo de ministerio que cualquier siervo de Dios quisiera. Y en ese momento, el ángel del Señor le habló. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26. Detente ahí, deja que eso aterrice. Felipe estaba en medio de un avivamiento, y Dios le dijo, vete al desierto. No le explicó por qué, no le mostró el plan completo, solo le dijo, ve. Y la Escritura dice algo que es poderoso en su simplicidad. Y él se levantó y fue. Hechos 8:27. Sin preguntas, sin negociación, sin esperar más detalles. Se levantó y fue. En ese camino desierto, Felipe se encontró con un etíope, un oficial de la reina Candace, que venía de adorar en Jerusalén y leía el libro de Isaías en su carro. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe corrió,
Escuchó lo que leía, y de esa obediencia nació una conversación que terminó en el bautismo del etíope y, según la tradición histórica, en el inicio del Evangelio en toda África. Una obediencia al desierto, una instrucción sin explicación, y el resultado fue histórico. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando encuentra un corazón dispuesto a obedecer sin necesitar entender todo de antemano. Pero aquí está el problema real que veo en muchos creyentes de hoy. Quieren la unción de Felipe, pero no están dispuestos a ir al desierto de Felipe. Quieren los resultados grandes, pero negocian con las instrucciones pequeñas. Quieren que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en su vida, pero cuando Él les pide algo que no entienden o que les cuesta, buscan una segunda opinión, lo consultan con 3 personas, y para cuando deciden obedecer, el momento ya pasó. La voz del Espíritu Santo no siempre llega con explicación. A veces llega como una impresión suave en tu corazón, un pensamiento que no es tuyo, una incomodidad en medio de algo que todos consideran normal, una paz que no tiene lógica humana en medio de una situación que debería angustiarte. O al contrario, una inquietud que no puedes explicar cuando estás a punto de tomar una decisión que parece buena. Aprender a reconocer esa voz es uno de los procesos más importantes en la vida de todo creyente. Y hay algo que lo hace más fácil: la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que contradiga las Escrituras. Nunca. Su voz siempre está alineada con la palabra. Si lo que escuchas va en contra de lo que la Biblia enseña, no es el Espíritu Santo. Esa es una regla que nunca falla. Pero dentro del marco de la palabra, el Espíritu tiene libertad para guiarte de maneras específicas y personales. Él sabe tu nombre, sabe tu historia, sabe lo que necesitas hoy, y cuando habla, habla con precisión quirúrgica, no en términos generales, sino a ti, a tu situación, a tu momento. Hay algo más que necesitas entender sobre obedecer su voz, y es esto: la obediencia parcial es desobediencia. Saúl aprendió esto de la manera más dolorosa. Dios le dio una instrucción clara a través del profeta Samuel: destruir completamente a Amalek. Todo, sin excepciones. Pero Saúl obedeció en parte. Destruyó lo que consideró sin valor y guardó lo mejor, al rey Agag y los mejores animales, diciéndose a sí mismo que era para sacrificarlos a Dios. Una justificación religiosa para una desobediencia real. Y Samuel le dijo algo que resuena a través de los siglos: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? He aquí que el obedecer es mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Saúl perdió el reino, no por ser un hombre malvado, lo perdió por ser un hombre que obedeció a medias, que puso su propio criterio por encima de la instrucción divina. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? El Espíritu nos dice que perdonemos completamente, y nosotros perdonamos en público, pero guardamos el rencor en privado. Nos dice que hablemos con esa persona, y nosotros le mandamos un mensaje de texto en lugar de ir de frente. Nos dice que dejemos algo atrás, y nosotros lo seguimos cargando porque todavía no estamos listos. Obediencia parcial, que se disfraza de prudencia, de proceso, de sabiduría humana, pero que en realidad es el miedo actuando con vocabulario espiritual. Obedecer la voz del Espíritu Santo a veces cuesta. A veces te lleva a lugares que no planeabas. A veces te pide que renuncies a algo que querías. A veces te instruye a hablar cuando querías callar, o a callar cuando querías hablar. A veces te mueve hacia personas que te incomodan, o te aleja de ambientes que te resultaban cómodos. Pero cada acto de obediencia construye algo. Construye confianza, construye sensibilidad, construye una historia contigo y el Espíritu Santo que se va profundizando con el tiempo. Y llega un momento, para el creyente que ha aprendido a obedecer, en que la comunión con el Espíritu Santo es tan natural, tan fluida, tan cotidiana, que ya no tiene que esforzarse para escucharlo. Simplemente lo escucha, porque ha entrenado su corazón para eso. Eso es lo que quiero para ti. No una experiencia emocional de fin de semana, sino una relación viva, activa, obediente, que te guíe en cada decisión importante de tu vida, que te proteja de errores que podrías evitar, que te lleve a lugares que nunca hubieras llegado por tu propio entendimiento.
¿Hay algo que el Espíritu Santo te ha estado diciendo que todavía no has obedecido? No tienes que responderme a mí, pero respóndete a ti mismo. Y si hay algo, hoy es el día de dar ese paso. No mañana. Hoy. Escribe en los comentarios, hoy obedezco. Porque declararlo tiene poder. Porque el Espíritu Santo está viendo lo que escribes y lo que decides. Y cuando decides obedecer, Él se mueve. 3. ¿Cómo colaborar con el Espíritu Santo en tu vida diaria? El templo que Él merece. Hay una imagen en el Antiguo Testamento que me detiene cada vez que la leo. Es la imagen del Templo de Salomón, un edificio construido con tanta precisión, con tanto cuidado, con tanto honor, que cuando fue terminado y el arca del pacto fue colocada en su lugar, la gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar. No podían siquiera entrar. La presencia de Dios era tan densa, tan poderosa, tan real, que el edificio físico no podía contenerla. Desbordaba. Eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. No un templo vacío con bonita arquitectura religiosa, sino un templo lleno de su gloria. Un corazón tan preparado, tan honrado, tan limpio, que cuando el Espíritu Santo habite en él, su presencia se desborde hacia todo lo que te rodea. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19, con una frase que debería cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. Esas dos palabras contienen una revolución espiritual completa. Tú no eres tuyo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu tiempo no es solo tuyo. Tu mente, tus decisiones, tus hábitos, todo eso forma parte del templo que el Espíritu Santo habita. Y aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿En qué condiciones está ese templo? Porque si vas al templo de Salomón y lo que encuentras son mesas de cambistas, como Jesús encontró en el templo de Jerusalén, hay un problema. Si el lugar que debería ser casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones, hay un problema. Y Jesús no lo ignoró. Entró, volcó las mesas, lanzó a los que compraban y vendían y declaró: esto no puede seguir así. Eso mismo hace el Espíritu Santo cuando decides colaborar con Él. Empieza a volcar mesas. Empieza a sacar lo que no pertenece al templo. Y eso, hay que decirlo con honestidad, no siempre es cómodo. A veces duele. Porque algunas de esas mesas las has construido tú mismo con el tiempo. Algunos de esos hábitos, de esas actitudes, de esas relaciones que no son buenas para tu vida espiritual, llevan tanto tiempo en tu templo que ya los consideras parte del mobiliario. Colaborar con el Espíritu Santo en tu vida diaria significa darle permiso para que haga esa limpieza. Significa dejar de defender lo que Él quiere quitar. Significa cooperar con el proceso aunque sea incómodo. Pero hay algo más en esta colaboración que va más allá de solo quitar lo malo. También está el construir lo bueno. El templo de Salomón no fue solo vaciado de lo impuro, fue llenado de lo sagrado. Fue decorado con oro, con cedro, con querubines, con todo lo que representaba la santidad y la gloria de Dios. Y así también, el Espíritu Santo no solo quiere limpiar tu vida, quiere llenarte, quiere construir en ti virtudes, dones, frutos que reflejen su naturaleza. El fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5 no es una lista de logros que debes alcanzar por tu propio esfuerzo. Es el resultado natural de una relación profunda con el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu Santo tiene acceso pleno a tu vida, cuando el templo está limpio y consagrado a Él, ese fruto empieza a crecer solo. No como resultado de tu disciplina religiosa, sino como resultado de su presencia activa en ti. Aquí necesito decirte algo con firmeza pastoral, porque lo veo constantemente y no puedo ignorarlo. Hay creyentes que quieren el poder del Espíritu Santo, pero no quieren el fruto del Espíritu Santo. Quieren hablar en lenguas, pero no quieren tener paciencia. Quieren profetizar, pero no quieren tener mansedumbre. Quieren sanar enfermos, pero no quieren tener templanza en sus propias emociones.
Y eso es una contradicción que el Espíritu Santo no puede bendecir. Los dones sin el fruto producen creyentes espectaculares que son un desastre en su vida privada. Y el Espíritu Santo no está interesado en producir espectáculos, está interesado en producir carácter. Porque el carácter es lo que sostiene los dones. El carácter es lo que hace que la unción no destruya, sino que edifique. El carácter es lo que permite que el Espíritu Santo te confíe niveles más profundos de su manifestación sin que te pierdas en el camino. Entonces, ¿cómo se colabora con el Espíritu Santo en la vida diaria? No es complicado, pero requiere intencionalidad. Requiere que empieces cada día reconociéndolo. No solo orando en general, sino específicamente dirigiéndote a Él, diciéndole: Espíritu Santo, este día es tuyo. Mis palabras son tuyas. Mis decisiones las someto a tu dirección. Si voy a ir a algún lugar, guíame. Si voy a hablar con alguien, habla tú a través de mí. Si debo callar, dame la sabiduría para callar. Esa postura de rendición diaria es lo que construye la comunión. No es un evento, es un estilo de vida. Y hay algo práctico que transforma completamente la relación con el Espíritu Santo. Aprender a guardar silencio. En un mundo que llena cada segundo de ruido, de estímulos, de notificaciones, de contenido, el silencio se ha vuelto casi revolucionario. Pero es en el silencio donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Es en el silencio donde puedes escuchar esa voz suave y apacible que Elías escuchó en el monte Horeb, no en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, en la voz delicada y suave. Primero en Reyes 19:12. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio completo, sin música, sin teléfono, sin hacer nada, simplemente para estar con el Espíritu Santo? Si tienes que pensarlo mucho, ya tienes una respuesta sobre por qué tu vida espiritual se siente como se siente. No te estoy condenando, te estoy invitando. Porque hay una versión de tu vida espiritual que todavía no has experimentado. Una profundidad de comunión con el Espíritu Santo que existe y que está disponible para ti. No solo para los pastores, no solo para los misioneros, no solo para los que llevan 40 años en la fe. Para ti. Hoy. Exactamente donde estás. Cuéntame en los comentarios. ¿Practicas momentos de silencio con Dios? ¿O el ruido del día a día lo hace casi imposible? Escríbeme, porque quiero saber dónde estás en este proceso, y porque lo que compartas puede ser exactamente lo que otro creyente necesita leer hoy para saber que no está solo. Para 4. Vivir lleno del Espíritu Santo, el destino al que Dios te llama cada día. Hay una instrucción en la Biblia que suena simple, pero que contiene en sí misma todo un estilo de vida. Pablo la escribe en Efesios 5:18 con una urgencia que no es sugerencia, sino mandato. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos. No sed visitados. No sed tocados de vez en cuando. Sed llenos. La palabra en el griego original está en tiempo presente continuo, lo que significa que la traducción más precisa sería: sed siendo llenados. Una y otra vez, constantemente, como un proceso que no termina. Eso revela algo fundamental sobre la vida en el Espíritu. No es una experiencia puntual que tuviste en un retiro, en un culto especial, en un momento de crisis. Es una relación que se renueva cada día. Una llenura que necesitas buscar cada mañana. Porque así como el cuerpo físico necesita alimento cada día, el espíritu necesita ser llenado del Espíritu Santo cada día. Hay creyentes que viven de los recuerdos de lo que Dios hizo hace 10 años, que cuentan aquella experiencia del campamento, aquel culto donde lloraron sin poder parar, aquella oración donde sintieron el fuego de Dios. Y eso es hermoso. Pero si eso es todo lo que tienes, si estás viviendo de un recuerdo espiritual y no de una relación presente y activa, hay algo que necesita cambiar hoy. El Espíritu Santo no quiere ser tu historia, quiere ser tu presente. Piensa en lo que ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. 120 personas reunidas en el aposento alto. Llevaban días orando, ayunando, esperando. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba,
y aparecieron lenguas como de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Fueron llenos, no rozados, no tocados superficialmente, llenos. Y esa llenura produjo algo visible, algo audible, algo que la gente de afuera pudo percibir. Pedro, el mismo que semanas antes había negado a Jesús 3 veces con miedo de una sirvienta, se puso de pie y predicó con tal autoridad y poder que 3,000 personas se convirtieron ese día. No fue el mismo Pedro, no fue la misma boca, no fue la misma valentía, fue el mismo hombre, pero lleno del Espíritu Santo, y esa llenura lo transformó por completo. Eso es lo que la llenura del Espíritu Santo produce. No solo experiencias emocionales bonitas, produce transformación de carácter, produce valentía donde había cobardía, produce claridad donde había confusión, produce amor donde había indiferencia, produce propósito donde había deriva. Necesito hablar de algo que se malentiende mucho en los círculos evangélicos de hoy. La llenura del Espíritu Santo no es exclusiva de ciertos movimientos o denominaciones, no es solo para los que hablan en lenguas o para los que caen al suelo en los cultos. La llenura del Espíritu Santo es la herencia de todo creyente que nació de nuevo. Es tu derecho espiritual, es tu porción, y si no la estás experimentando, no es porque Dios te la haya negado, es porque hay algo que está bloqueando el flujo. ¿Qué bloquea la llenura del Espíritu Santo? Varias cosas. El pecado no confesado es la más obvia. Cuando hay cosas en tu vida que sabes que están mal y no las llevas al arrepentimiento, eso crea una barrera. No entre tú y la salvación, porque el sellamiento del Espíritu es eterno, sino entre tú y la comunión plena, entre tú y la llenura. Pero hay algo menos obvio que también bloquea esa llenura, y que quiero que escuches con atención. El control. Hay creyentes que quieren al Espíritu Santo, pero controlado. Quieren que se manifieste dentro de ciertos límites que ellos han establecido, que no los incomode demasiado, que no les pida demasiado, que no los cambie tan rápido, y el Espíritu Santo, que es libre como el viento, no puede ser contenido en los moldes que nosotros diseñamos. Jesús mismo lo dijo en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es libre, y para recibir su llenura, necesitas soltarte, necesitas rendirte, no a la emoción, no al descontrol, sino a Él, a su voluntad, a su ritmo, a su proceso. Vivir lleno del Espíritu Santo tiene consecuencias prácticas en tu vida cotidiana que van mucho más allá de lo que ocurre en el culto del domingo. Afecta cómo hablas en tu casa, cómo reaccionas cuando alguien te ofende, cómo tomas decisiones en tu trabajo, cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio, cómo respondes en los momentos de presión cuando nadie te está mirando. Porque el fruto del Espíritu no se mide en los momentos de adoración. Se mide en los momentos de tensión. Se mide cuando el tráfico está pesado y alguien te cierra el paso. Se mide cuando tu jefe es injusto. Se mide cuando tu familia no te entiende. Se mide cuando estás cansado, cuando estás herido, cuando estás tentado. Ahí es donde se ve si realmente estás lleno del Espíritu o si solo tienes un barniz religioso que se cae en la primera prueba. Y hay algo que el Espíritu Santo produce en el creyente lleno que ninguna disciplina humana puede imitar. La capacidad de amar lo que naturalmente no amarías. La capacidad de perdonar lo que humanamente considerarías imperdonable. La capacidad de servir sin esperar reconocimiento. La capacidad de estar en paz cuando todo a tu alrededor es caos. Eso no lo produce la voluntad. Lo produce el Espíritu Santo cuando tiene pleno acceso a tu vida. Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado. Una muerte brutal, violenta, injusta. Y en medio de ese horror, la Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso de rodillas y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. No hay voluntad humana capaz de producir eso. Eso es el Espíritu Santo obrando desde adentro hacia afuera. Eso es lo que produce la llenura real. Un amor que trasciende la comprensión humana.
una paz que no tiene explicación natural. Eso está disponible para ti, no como una meta inalcanzable de santidad perfecta, sino como el resultado progresivo de una relación cada vez más profunda con el Espíritu Santo. Cada día que lo reconoces, cada vez que obedeces su voz, cada vez que cuidas el templo, cada vez que te rindes a su proceso, vas siendo más llenado, vas siendo más transformado, vas pareciéndote más al Jesús que Él vino a glorificar. Porque esa es la misión final del Espíritu Santo. No hacerte famoso, no darte poder para impresionar a otros. Su misión es hacerte semejante a Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. El Espíritu Santo es el agente de esa transformación. Y cuando cooperas con Él, cuando le das el espacio que merece en tu vida, ese proceso se acelera de maneras que no podrías producir tú solo en toda una vida de esfuerzo religioso. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo está presente donde estás tú. No en un lugar especial, no en un edificio con cúpulas doradas. Está en ti, está contigo, está esperando que le digas, adelante, toma el control, lléname, no a mi manera, a la tuya. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer. No la más larga, no la más elocuente, sino la más honesta, la más rendida. Y si hoy decides hacer esa oración de verdad, algo cambia. No necesariamente en tu circunstancia inmediata, pero sí en tu espíritu, en tu dirección, en tu relación con Dios. Empezarás a notar cosas que antes no notabas. Escucharás cosas que antes no escuchabas. Verás la mano de Dios en lugares donde antes solo veías coincidencias. Porque el Espíritu Santo estaba allí todo el tiempo. Solo esperaba que tú le dijeras, sí. Si este mensaje ha dejado algo en tu corazón hoy, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Y suscríbete a este canal. Piensa en esto. Cuando encuentras una fuente de agua limpia en el desierto, no bebes una vez y te vas. Regresas. Suscribirte es eso. Es decir, quiero seguir bebiendo de aquí. Escribe ahora en los comentarios. Hoy mismo, decido que el Espíritu Santo de Dios tiene el control total de mi vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que en este momento tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona que escuchó este mensaje. Señor, hay corazones que han estado secos por tanto tiempo. Hay vidas que han estado funcionando con las fuerzas propias cuando tú les ofreciste algo infinitamente mayor. Hay creyentes que llevan años en la fe, pero que hoy se dieron cuenta de que nunca habían cultivado una relación real con tu Espíritu. Dios mío, que este sea el día en que eso cambie. Que sea el día en que digan, no más religión vacía, no más rituales sin presencia, no más formas sin poder. Espíritu Santo, entra en cada rincón que todavía no has tocado en estas vidas. Entra en las áreas de amargura que todavía no han sido rendidas. Entra en las heridas que todavía duelen, aunque ya no se mencionen. Entra en los miedos que se disfrazan de sabiduría. Entra en los sueños que fueron abandonados por el cansancio. Entra en los matrimonios que están marchitándose. Entra en las familias que se están deshaciendo. Entra en los hijos que se están alejando. Señor, tú que eres el consolador, consuela hoy a los que lloran sin poder explicar por qué. Tú que eres el Espíritu de verdad, libera hoy a los que han estado viviendo en mentiras que otros les dijeron sobre sí mismos. Tú que eres el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, recuerda hoy a quienes se sienten huérfanos, aunque lleven años en la iglesia, que son hijos, que son amados, que tienen un Padre que los ve y que no los ha olvidado. Que cada persona que escribió Espíritu Santo, aquí estoy, en los comentarios sienta hoy que tú respondiste. Que sintió tu presencia, que escuchó algo en su corazón que solo tú puedes decir. Que salga de esta pantalla diferente a como llegó. Más liviano, más claro, más encendido. Y que la transformación que empieza hoy no sea una emoción que dura 3 días, sino un punto de inflexión permanente.
un antes y un después en su caminar contigo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu no se cansa de buscarnos. Gracias porque cuando nosotros nos enfriamos, tú sigues siendo fuego. Gracias porque cuando nosotros olvidamos quiénes somos, tú nos lo recuerdas. Gracias por este día, por esta pantalla, por este momento que no fue casualidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.